La historia nos revela que el hombre en su constante evolución pasó por grandes cambios, ocasionados por descubrimientos, procesos, crisis, revoluciones. El fenómeno económico, conocido como revolución industrial, es una de las dos transformaciones fundamentales del ámbito económico de la civilización. La industrialización comienza inicialmente en el siglo XVIII en el occidente de Europa, particularmente en Gran Bretaña, y durante las primeras décadas del siglo XIX se extiende a Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Entre las consecuencias que acarreó la industrialización, cabe destacar que no solo cambió radicalmente la vida laboral del hombre, sino también la vida familiar y el tiempo libre personal. Antes de la industrialización, los objetos estaban realizados solamente por artesanos. Con el comienzo del proceso económico llamado Revolución Industrial, se cambiaron estos esquemas productivos, con las ventajas y desventajas que todo proceso de cambio trae aparejado, pero al final de este proceso, los nuevos métodos de trabajo y las nuevas máquinas habían triunfado plenamente. El concepto de división del trabajo es una de las características de estas nuevas fábricas y el punto de partida para la creación de cadenas de montaje. Esta división ha creado múltiples y complejos problemas técnicos, organizativos y de personal. Para poder resolverlos, se han desarrollado técnicas de gestión industrial altamente específicas y sofisticadas en extremo. La palabra cadena evoca algo difícil de cortar, de modificar. Prácticamente desde la revolución industrial, los objetos se producen bajo el mismo sistema productivo, con algunas mejoras en los procedimientos, just in time, por ejemplo, método Toyota, y con el advenimiento de la era digital y de las comunicaciones, centros de mecanizado por control numérico, robots, CAD, CAM, se perfecciona y agiliza este proceso industrial, mejorando calidad, tiempo de ejecución y precisión. Sigue siendo el proceso industrial inicial, pero modernizado. El concepto de cadena de montaje es el mismo, nada más que con herramientas más modernas. Advertimos que las nuevas tecnologías tratan de sostener un sistema productivo que se ha quedado en el tiempo, cuando deberían utilizarse en pos de un proceso productivo totalmente nuevo, que satisfaga los requerimientos de diseñadores y consumidores actuales y de un futuro no muy lejano. Un ejemplo de esto es la evolución de la imprenta y los medios gráficos. A nuestro entender, el concepto de fábrica que todos tenemos en mente hoy en día, como un lugar donde se nuclean los trabajadores, debiendo estar lejos de su familia y de su hogar en los horarios de trabajo, es totalmente obsoleto. El diseñador industrial debe recurrir, tarde o temprano, a una industria para que su trabajo intelectual tome forma corpórea, material. Siempre debe existir una empresa para que exista una producción, la cual necesita de una gran infraestructura para lograrla. América. Cientos de fábricas fueron construidas por la incipiente clase media. La gente empezó a trabajar en ellas en vez de hacerlo en sus casas, y comenzó así la nueva era de la industria de la transformación.
En vez de hilar los ovillos a mano, se hacían a máquina, aumentándose considerablemente la producción. Las fábricas se unían con un nuevo sistema de transporte. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Grandes redes de canales surcaban los países. Puentes de hierro llevaban las carreteras y vías férreas por encima de valles y ríos. Y la invención de la fotografía capturó todas estas imágenes para el resto de los tiempos. Políticos no fueron superados hasta mucho más tarde, hace unos 250 años, con lo que conocemos como la Revolución Industrial. En este caso se produjo una transformación de una economía agraria y artesana a una industrializada y mecanizada. En esta revolución jugó un papel destacado la máquina de vapor inventada por James Watt, que permitió un incremento de la producción sin coste en personal. Las consecuencias no son conocidas. Mayor especialización del trabajo, uso vertiginoso de los recursos naturales y producción en masa de bienes manufacturados. La industrialización impulsa el cambio del mundo rural al urbano, la innovación científica y tecnológica y un ascenso demográfico sin precedentes. Es también el origen del desarrollo de la clase obrera, que con sus movimientos de protesta provocará las grandes transformaciones sociales de las que todavía hoy disfrutamos. A pesar de que los beneficios de estas dos revoluciones son muchos, no hay que olvidar también algunas pérdidas sociales que ahora luchamos por recuperar. La igualdad entre sexos o la valoración de los ancianos. Las comunidades de cazadores-recolectores eran sociedades pequeñas y muy solidarias, ya que la supervivencia del grupo requería una buena distribución de recursos y tareas.